Buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Me ha correspondido la lectura bíblica que se encuentra en Lucas 22, verso del 7 al 23. La palabra del Señor dice así: institución de la cena del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron: ¿dónde quiere que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlos entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Que el Señor les bendiga, hermano, y que tengan una buena semana. Ahora quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias o encendamos nuestra Biblia, dependiendo del formato que usted tenga, pero quiero llevarlos una vez más al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Nuestra hermana Eliana nos leyó los versículos 7 al 23 del capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Estamos estudiando el Evangelio de Cristo y estamos conociendo las enseñanzas de Jesús y las experiencias que él tuvo en su ministerio terrenal. Ya estamos por terminar este capítulo, estamos ya próximo a cerrar este libro, este Evangelio, para adentrarnos ya próximamente a otro, pero vamos en la medida que vamos leyendo este capítulo. No nos queremos apresurar, queremos que el Señor nos hable a través de su Espíritu Santo, queremos que la palabra de Dios esté allí, siempre abierta, y nosotros con un corazón dispuesto y humilde también para recibir lo que el Señor tiene que decirnos en este día. Así que les invito a que podamos, con mente abierta y con un corazón humilde, escuchar lo que el Señor nos tiene que decir en este día. Para entrar en contexto, quiero decirles que Jesús está en Jerusalén con un propósito: celebrar la Pascua, una fiesta importante del pueblo de Israel que les recuerda a ellos el acontecimiento más importante de su historia, que fue la liberación del pueblo hebreo, del pueblo o del imperio egipcio, que los tenía como esclavos. Fueron 400 años de esclavitud, donde ellos tenían que realizar trabajos forzosos. Eran ellos los que fabricaban, por ejemplo, los ladrillos para la construcción de las ciudades de Egipto. Y estaban privados de libertad. Allí, no como ciudadanos comunes, sino que simplemente estaban para los intereses de Faraón. Pero esa no era su vida, indudablemente. Nadie quiere ser esclavo, nadie quiere estar privado de su libertad. Y fue así que Dios, dentro de sus propósitos, porque si Dios levantó a este pueblo hebreo, fue con una intención, fue con una misión. Y recordarán ustedes que a través de Abraham, Dios levanta a este pueblo para ser de bendición a todas las naciones. Pero nos damos cuenta que en un momento dado eso no se estaba cumpliendo porque estaban allí en Egipto. Pero Dios no olvida sus promesas. Dios, de una u otra manera, nos quiere hablar siempre a través de las experiencias de la vida. Y el pueblo hebreo estaba allí con un propósito:
sus tiempos de esclavitud habrían de terminar con la presencia de Moisés, un instrumento que Dios establece para que Israel pueda ser liberado. Y fue así como vemos en el libro de Éxodo, para ser más específico, cómo Dios comienza el proceso de liberación del pueblo hebreo. Y esto no resulta tan fácil, porque Dios deseaba que su pueblo saliera de allí y se encaminara a la tierra prometida. Pero había una oposición. Alguien se negaba a eso, y era precisamente el faraón, porque no estaba dispuesto a dejar libre a quienes le eran útiles. A él no le importaban los planes de Dios. Para él, hablar de Dios no tenía ninguna importancia. Pero en su momento Dios se manifiesta y se da a conocer. Así que eso es una llamada de atención también. El solo hecho de no ver quizás toda la majestuosidad de Dios no significa que no existe. Pero en un momento Él puede manifestarse. Y cuando hay incredulidad, no siempre lo conocemos de buena manera a Dios. Este faraón se negaba entonces a seguir los preceptos de Dios y dejar libre a su pueblo. Y fue así que Dios envía las conocidas 10 plagas contra Egipto. Y una a una fueron evidencias de que Dios era más potente, más fuerte que todos los dioses de Egipto. Aunque tenemos que convenir de que hay un solo Dios grande y poderoso, y ese es Jehová. Pero en medio de ese tiempo, donde existía fuertemente el politeísmo, para los egipcios, Jehová, el Dios de los israelitas, era uno más. Pero Dios demostró su poderío, demostró su existencia, y lo hizo a través de estas manifestaciones. Y una a una entonces fueron derribando los dioses egipcios. Pero el corazón del faraón estaba endurecido. Hasta que llegamos a la 10ª plaga, que consistía en la muerte de los primogénitos. Dios enviaría un ángel a pasearse por todo el imperio para matar a todos los primogénitos que allí vivían. La única forma de salvarse de morir, de que los primogénitos murieran, era siguiendo la instrucción de Dios que había enviado precisamente a su pueblo hebreo. Dios le había dicho a ellos que la noche antes de salir de Egipto, cuando ya ellos iban a ser liberados, pidió que cada familia se reuniera en casa y allí tomaran un cordero sin defecto, lo sacrificaran, y en la sangre que obtuvieran de ese cordero debían pintar los dinteles de la puerta. Esa sería una señal para el ángel de que allí la muerte no llegaría, porque Dios estaba bajo el cuidado de ellos. Tomado también este cordero, debían preparar una cena que también estaba compuesta de pan sin levadura, que tenía un significado muy importante, y no era lo normal comer pan sin levadura, pero producto de que tenían que salir rápidamente de Egipto, Dios le había dado la instrucción de que no había que perder tiempo, que esto era inminente, que era inmediato, que no había tiempo para retraerse en otras cosas, así que les ordenó a cada familia preparar en esa oportunidad el pan sin levadura para que no se demorara en su cocción. Además, tenían que agregar algunas hierbas amargas y otros elementos como el vino y también el agua que servía para la purificación. Todo esto bajo la instrucción de Dios para que ellos tuvieran presente lo que habría de suceder. Eso es la Pascua. Esa es la celebración que aún el pueblo hebreo celebra y que nosotros como pueblo cristiano también lo tenemos dentro de los sacramentos que tiene la iglesia cristiana. La Pascua, cuyo significado significa dejar pasar.
Porque lo que ocurrió esa noche fue precisamente eso, que a través de la sangre del Cordero, el ángel de la muerte dejaba pasar entonces su estadía por esa casa y se dirigía a aquellas que no tenían la sangre en su puerta. Esa Pascua fue un acontecimiento que trajo en sí muerte, pero también vida. Trajo con ello también libertad, porque de esa manera el faraón se rindió. Finalmente cedió y dejó salir al pueblo hebreo para encaminarse a la tierra prometida. ¿Gracias a qué? A esa sangre puesta en la puerta de cada casa. Esta fiesta entonces tiene mucho significado y Jesús, como buen judío, estaba allí en Jerusalén para celebrar una vez más esa fiesta, esa conmemoración nacional, ese día que les recordaba su independencia. Pero que Jesús en esta oportunidad, en esta su última Pascua, la quería tener junto a sus discípulos. Esta sería una Pascua diferente, puesto que Jesús le daría un significado mucho más profundo desde el que aún tenían ellos como celebración. Y es lo que hoy quisiera junto a ustedes meditar. Porque de allí en adelante Jesús haría de esa fiesta una fiesta para todo el mundo. Jesús entonces, venida ya el día preciso de la Pascua, dice la palabra de Dios en los primeros versículos leídos en esta mañana, que Jesús ordena a Pedro y a Juan a encargarse de los detalles de esta cena y de incluir todos estos elementos que ya le mencioné, porque era conmemorar, era recordar esa noche previa antes de salir de Egipto. Por lo tanto, había que comprar el cordero, comprar el pan, las hierbas y muchos otros elementos que eran parte de esta celebración. Pero los discípulos, como aquí bien aparece también, le hacen notar a Jesús que además de los elementos que faltaban, dice el versículo 9, que no estaba definido el lugar. Piensen ustedes que Jesús venía peregrinando desde Galilea a Judea, porque ellos no vivían en Jerusalén. Jesús y sus discípulos estaban asentados en Galilea y ellos estaban viajando exclusivamente para celebrar la Pascua. Por lo tanto, no tenían un lugar definido en Jerusalén. Y era obvio pensar que no había un lugar y que había que buscarlo. Y es por eso que ellos en el versículo 9 dice, ¿dónde quieres que preparemos esta cena, Señor, si no tenemos casa en este lugar? Pero nos daremos cuenta, mis queridos hermanos, que Jesús estaba preparado para esta ocasión. Aunque podríamos pensar de qué habría que preocuparnos si Jesús puede hacer todo, ¿no? Podríamos pensar quizás de una manera como ejemplo que para Jesús no es un detalle definir el lugar, porque Él con sus poderes y sus facultades podría haber levantado una casa en un 2x3, ¿no? Tomándonos de las palabras que había dicho Jesús en el templo, ¿no? Cuando Él dijo en una oportunidad que ese tremendo templo Él lo podría construir tan solo en 3 días. Ese templo que finalmente tardó 80 años en construirse, Jesús decía que Él lo podía reconstruir en solo 3 días. Así que, guardando las proporciones, podríamos decir entonces, si en 3 días construye tremendo templo, bueno, para una casa podrían ser 3 horas, ¿no? Porque la cena era ese día, esa noche. Pero en esta oportunidad Jesús se guardó de sus poderes, no los usó. Pero hizo algo mucho más significativo. Jesús acudió a la ayuda de uno de sus discípulos amigos, a uno de sus seguidores. Miren qué interesante, cómo Jesús actúa también a través de nosotros. Y fue así que Él se había guardado reservadamente
hasta ese momento que él había acordado con ese discípulo, con ese seguidor, un lugar que él le habría de prestar para celebrar la Pascua. Mire qué interesante. ¿Por qué tanto misterio? Podrá preguntarse usted. ¿Por qué Jesús se guardó hasta el final ese lugar? Porque Jesús quería tener en esta oportunidad una cena íntima, una cena junto a sus más cercanos, a sus amigos, a sus hermanos, a quienes habían estado con él durante estos 3 años y que ahora esta significaría la cena de despedida, que tendría entonces mucha emotividad, pero también mucho significado. Y es lo que Jesús quería hacer en esa oportunidad. Por eso que no quería tener a la multitud junto a él, no quería tener interrupciones. Él quería tener allí junto a la mesa a quienes estaban con él de manera incondicional. Aunque tenemos que convenir que había uno de ellos que no era tan amigo de Jesús. Jesús entonces, en esa oportunidad, junto a sus discípulos, quería tener algo especial. El versículo 15 del capítulo 22 nos dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Mire, Jesús, en vez de estar pensando en el dolor y en lo que había de acontecerle, él estaba entusiasmado, estaba alegre, estaba ansioso de tener ese tiempo junto a sus discípulos. Dejó de lado sus temores, dejó de lado su preocupación humana de decir qué van a hacer conmigo. O en ese momento estaba enfocado en sus discípulos, en sus hermanos. Quería, más que él recibir en ese momento apoyo y consuelo, él estaba allí para él entregarles la esperanza, la paz en sus corazones, porque lo que vendría también afectaría de manera profunda la vida de cada uno de ellos. Por lo tanto, este encuentro, esta cena tendría mucha significación porque afianzaría la fe de ellos y sería una explicación adelantada de lo que habría de acontecer. Porque esta vez no tan solo se celebraría la salida de Egipto, sino que ahora también se hablaría de otra oportunidad donde el Señor una vez más daría libertad. Hablaría de romper las cadenas, de salir de la esclavitud, pero esa esclavitud que tiene encerrado nuestro corazón, nuestra vida. Porque hoy no basta estar dentro de una cárcel o una celda para sentirse preso. Hoy muchas personas son cautivos de sus vicios. Son personas que no tienen esperanza y se sienten aprisionadas, sin expectativas por delante, porque están pagando las consecuencias de sus malas decisiones. Jesús estaba con ellos para decirles que el mundo tendría ahora mayor oportunidades de libertad. Jesús estaba allí para decirles que Él habría de morir con un propósito. Jesús dice que en medio de esa conversación toma el pan, ese pan sin levadura, para decirle: este es mi cuerpo, que será roto en esa cruz. Pero ese pan, dice Jesús, soy yo, que hoy se entrega en sacrificio. Ese pan sin contaminación, sin levadura, porque la levadura tenía ese significado. Era un pan puro, requisito indispensable para hacer el sacrificio entregado a Dios. Jesús, santo,
ese Jesús que estaba allí para darlo todo y que sería de agrado a Dios, sería entonces entregado por cada uno de quienes pertenecen a esta humanidad. Esa levadura que, como les decía, es impedimento para que esa masa pudiese ser pura y sin contaminación. ¿Saben? Asociado a esa preparación del pan sin levadura, hay un rito complementario que es el que, previa a la fiesta, antes de comenzar esa celebración que duraría varios días, el jefe de hogar lo que tenía que hacer era tomar una vela en un día determinado, encenderla y con ella sacar cualquier vestigio de levadura que hubiese en la casa, dando una señal de que lo que había de acontecer, de lo que había que hacer, sería de la manera más pura, más profunda y consagrada, que es lo que también Cristo hizo al morir en la cruz. Pero también Jesús tomó, dice, el vino que estaba allí en la mesa y le dijo: este vino representa mi sangre. Esa sangre que será derramada en la cruz, así como esa sangre del cordero que fue utilizada la noche previa para salir de Egipto y que fue necesario poner en el dintel de la puerta para que la muerte no llegase a ese hogar, para que ninguno de los que estuviese ahí, o específicamente al primogénito, no padeciera la muerte. Lo mismo hace Jesús al morir en la cruz. La sangre derramada es la que evita que uno pueda ver la muerte eterna, esa muerte que está sobre todos aquellos que no se han reconciliado con Dios, aquellos que todavía siguen presos de sus pecados, aquellos que están cautivos de todas aquellas cosas que están dañando su vida y que ellos saben interiormente no los hace libres. Pero ahí está Jesús, presente para decir: yo derramaré mi sangre para que usted pueda ser libre. Este es mi cuerpo a través del pan, esta es mi sangre a través del vino. Todos, creo, debemos tener en casa más de algún elemento, un souvenir, alguna foto que nos recuerda algo. Y están ahí precisamente para eso, para recordar y remembrar algún evento especial, o quizás para recordar a alguna persona, o quizás también para recordar nuestro compromiso, o también para decir y recordar quién soy, de dónde he venido, cuál es mi misión, qué es lo que tengo que hacer. Y ese elemento, ese recuerdo, esa foto, o quizás ese rito que podemos tener en la interna de nuestras vidas, nos afianza en lo que debemos ser o hacer. Los sacramentos tienen también ese propósito. Y específicamente el sacramento de Santa Cena es un acontecimiento que el pueblo cristiano recuerda para tener presente y no olvidar lo que hizo Jesús por nosotros. Pero también nos recuerda quiénes somos, de dónde hemos venido y lo que hizo Jesús para ser nueva criatura. Nos recuerda también nuestra misión como iglesia, que nosotros estamos llamados también para poder anunciar las buenas nuevas de Cristo, que su muerte en la cruz, que su sangre derramada es la que permite que aquellos que están prisioneros puedan ahora ver la libertad. Es para que ellos recuerden este mundo que a través de Jesucristo la muerte no va a prevalecer en sus vidas, porque Cristo dio su vida por nosotros. Eso nos recuerda el sacramento de Santa Cena. Eso es lo que hoy tenemos que también recordar a través de lo que hoy el libro de Lucas nos presenta, de tener presente lo que Cristo quiso hacer a través de este sacramento.
usted y yo, los que perseveramos en los caminos de Dios, tengamos presente hoy más que nunca nuestro compromiso y nuestras responsabilidades como cristianos. Le debemos nuestra vida a Dios. Él nos ha dado libertad, Él nos ha dado nueva vida, Él nos está llevando a la tierra prometida. Y eso costó muy caro. Seamos agradecidos y recordemos con alegría y gozo cada vez que estemos allí en la presencia de Dios y decir: Señor, somos deudores. Gracias, Señor, por fijarte en nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de ser tu hijo o hija. ¿Saben? El Señor hoy nos dice: ven, tomad y comed. ¿Qué es lo que dijo Jesús a sus discípulos? Tomad y comed de este pan, de este vino, que recuerda el sacrificio de Jesús y nos dice quién es Jesús, nuestro Salvador. Es una invitación que Dios hace a todo el mundo y que tú tendrás que aceptar o rechazar. Porque los que irán a la mesa del Señor, los que gustarán de este pan y de este vino, son aquellos que desean ser libres. Porque ten presente que en esta cena hubo uno que no estuvo participando de esta cena. Y me refiero a Judas, uno de los apóstolos de Jesús. Alguien que estuvo con él, alguien que vio sus milagros, alguien que escuchó sus enseñanzas, pero aún así tomó la decisión de no estar con el Señor, de traicionarle, de venderlo y de no estar con él en ese momento, porque fue el único que no estuvo allí. A pesar de la oportunidad que le dio el Señor de retractarse. Vean ustedes, mis queridos hermanos, y esto complementado con las versiones de los otros evangelios, que en esa oportunidad Jesús dijo: uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Y dice la palabra de Dios que todos reaccionaron. Y uno a uno le preguntaron a Jesús: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo quien hoy está pensando eso? Incluido Judas. Incluido Judas, que dijo: Señor, ¿seré yo quien te habrá de traicionar? Tremenda hipocresía. Quizás para ocultar sus intenciones, como para pasar desapercibido. Pero Jesús, que lo conoce todo, conoce tu corazón y tus intenciones, Jesús a él le dijo: ya tú lo sabes. Tú lo has dicho. Todo esto seguramente con la intención de que Judas recapacitara. Porque cuando el Señor nos revela y nos muestra tal cual somos, no es para avergonzarnos únicamente, no es para darnos cuenta de nuestra condición, sino para que tomemos conciencia y tomemos una decisión y nos retractemos frente a nuestras decisiones que nos llevan por mal camino. El Señor nos dice cómo somos, tal cual. Pero lo que espera es que tú tomes una buena decisión y seas parte de Él. Pero lamentablemente Judas tomó la peor decisión. A pesar de esa nueva oportunidad de darse cuenta que estaba haciendo lo malo, él siguió con su decisión y se fue de ese lugar para avisarle a los enemigos de Jesús dónde estaría próximamente, para que fuese arrestado y finalmente enjuiciado. La invitación es para todos. El Señor te dice hoy: tomad y comed. Pero allí estamos nosotros. Y yo te pregunto hoy, ¿cómo vas a responder a esta invitación? ¿Te vas a sentar a la mesa con el Señor? ¿Vas a disfrutar con Él lo que Él ha preparado para ti? ¿O vas a decir como Judas: lo siento, hoy no puedo, tengo un trámite que hacer, tengo cosas más importantes que hacer?
Pero finalmente cada vez que decimos tengo algo importante que hacer, lo que estamos diciéndole al Señor es no me importa lo que tú estás haciendo. Hay cosas más importantes. Y para Judas era el dinero, eran las riquezas, era poder hacerse famoso, era poder ser él su propio Salvador. Pero sabemos en qué termina la vida de Judas. Hoy el Señor, a través de estas historias, a través de su evangelio, nos quiere mostrar como esa proyección de lo que vendrá más adelante, lo que va a suceder con nosotros, con la única intención de que podamos recapacitar, de que podamos realmente pensar en nuestra vida, en la eternidad, de pensar de que hoy una vida sin Cristo es una vida en cautiverio, es una vida donde estamos allí haciendo lo que muchas veces no tiene sentido para nuestras vidas, que es para otras personas tiene sentido, pero para mi vida interna no tiene nada, porque es algo que no está dentro de los propósitos de Dios. Israel moriría allí en Egipto si no hubiese sido por la ayuda de Dios. Tu vida va a acabar si a tu vida, a no ser que a tu vida llegue Dios a rescatarte. Pero sigue las instrucciones de Dios. Toma de esa sangre derramada por Cristo y pinta tu corazón para que la muerte no llegue a tu vida y tú puedas ser rescatado de ese lugar y llevado al lugar que te pertenece, que es estar con Dios. Yo te invito en esta oportunidad a que tú aceptes esta invitación. ¿Hay alguna razón para desconfiar de Él? ¿Tienes alguna duda acerca de Cristo? ¿Te sientes indigno quizás? Quizás tú puedes decir, hoy he traicionado tantas veces la confianza y el amor de Cristo que hoy no tengo cara como para presentarme delante de Él. Pero yo te digo una cosa, si tú conocieras un poquito más quién es Jesús, tú sabrías que Él no te va a negar. Dice su palabra que al que a mí viene, no le echo fuera. Aquel que viene a mí, yo lo recibo con los brazos abiertos, como ese padre que esperaba todos los días el regreso de ese hijo pródigo. Hoy el Señor te está diciendo, ven a la mesa, ven y cena conmigo. Y lo ideal, lo mejor es que tú aceptes esa invitación. Entrega tu vida a Jesús. Pide la ayuda a Él. Porque para estar en la cena del Señor, para estar en la comunión con Cristo, ¿sabes cuál es el requisito? Tener hambre de Él. ¿Sí? ¿Cuándo disfrutas tú una buena cena? Cuando te guardas para llegar a ese lugar con todo el apetito posible y disfrutar de todo lo que está servido. Cuando tú reconozcas tu necesidad de Dios, cuando tú digas, estoy hambriento, nada me sacia. Recuerda que Cristo dice, yo soy el pan de vida, y el que viene a mí no tendrá hambre jamás. Tengamos una oración. Padre, en estos momentos, Señor, nos presentamos delante de ti, reconociendo que tú eres nuestro Salvador, que tú lo diste todo por nosotros. Tu cuerpo roto, tu sangre derramada, fue para poder hoy tener la posibilidad de ser libres, libres de la muerte, libres del castigo del pecado. Y gracias, Señor, por darnos esta oportunidad para llegar ante ti. Señor, yo te ruego en este día que tú llegues al corazón de cada uno de los que están viendo esta reflexión y puedan tomar conciencia de sus vidas. Que hoy se encuentren en la disyuntiva y en la necesidad de tomar una decisión. ¿Me siento con el Señor
a disfrutar de lo que Él ha servido o me retiro porque tengo otras cosas que hacer? Cualquiera fuera la decisión, la palabra de Dios nos dice cuáles son las consecuencias. Señor, que hoy podamos pensar en la vida, que hoy podamos reflexionar en cuanto a la felicidad y el gozo que podemos tener. Y eso lo das solamente tú, Señor. Padre, que hoy tu Espíritu Santo llegue aún a los corazones más duros y a aquellos que aún teniendo hambre no reconocen su necesidad. Buscan alimentarse de tantas otras cosas, pero no tienen el pan, ese pan que da vida y que es Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.